Uno. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este encuentro, a esta charla, a este momento grandioso académico que tenemos esta noche para ustedes preparado. Es un honor para la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Dirección de los Programas de Licenciaturas Virtuales contar con su participación en el presente webinar. Particularmente para mí, como directora de los programas de licenciatura virtuales, es un honor darle la bienvenida a esta importante conferencia, como parte del proceso de posicionamiento de los programas de licenciatura virtuales de la universidad y el afianzamiento de las relaciones estratégicas entre las distintas instituciones que nos acompañan en la noche de hoy. Nuevamente nos reencontramos para continuar con la estrategia de formación y construcción colectiva del conocimiento, convencidos de que pasarán los siglos, los años, el tiempo, pero nunca dejaremos de recordar la fecha conmemorativa del Día del idioma más extendido en el mundo, del idioma más expresivo según los académicos más críticos, idioma que vivirá en todos los pensamientos, labios, manos de millones de escritores que con sus melodías interpretan y aprecian al mismo pese al sinnúmero de elementos corruptores que la rodean hoy en día, a los vicios y a los barbarismos que no cesan de deformarlo. Su padre, don Miguel de Cervantes Saavedra, aún no se cansa de decirnos en sus obras que no debemos estropearlo. Según su obra El Quijote de la Mancha, enriqueció todo el castellano, llamado así porque se originó en Castilla, como consecuencia de una larga transformación del latín, pero se le conoce aún más con el nombre de español. Todos sabemos que si queremos comprometernos con la formación de docentes desde la virtualidad, es preciso continuar con la invitación a fomentar en nuestros estudiantes un uso adecuado al principal vehículo de comunicación entre nosotros y afianzar el instrumento que nos permite relacionarnos con el resto del mundo, tal y como lo vamos a ver esta noche. Para finalizar, me permito expresarles de manera personal mi agradecimiento y mi regocijo por su participación en este evento académico. Mi invitación para que continuemos disfrutando de cada uno de los siguientes encuentros que todos los del equipo de la Facultad de Ciencias de la Educación está preparando para ustedes. Sean todos bienvenidos. Profesor Edwin, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio. Le doy paso para que su merced me haga el favor de presentarse y le cuente a toda nuestra audiencia cómo estamos o qué vamos a trabajar esta noche. Muy buenas noches para todas y para todos. En primer lugar, pues darle las gracias a la maestra Marta Rojas por haberme invitado esta noche a charlar un poco sobre, ya como lo decía la maestra Marta en su introducción, sobre la importancia y algunos elementos, sobre todo desde una mirada muy actual y contemporánea, no solo de la lengua castellana, como, pues, digamos, como el día de hoy vamos a anunciar a través de recordar el natalicio de William Shakespeare, el natalicio y la muerte de William Shakespeare y la muerte de Cervantes, ¿no? Y a pesar, digamos, de ello, ¿no? Pues enunciar, digamos, la importancia de la lengua, sobre todo, y un poco la idea de hoy es más, yo creo que una serie de provocaciones para reflexionar precisamente sobre ello y sobre otros elementos que hemos titulado, digamos, el día de hoy, narrativas y literacidades digitales, ¿no? Bueno, yo me presento, yo, digamos, como dice allí en la pantalla, estoy haciendo un doctorado, ya tengo la candidatura a doctor en Ciencias Humanas y Sociales, soy magíster y profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues he venido, digamos, indudablemente desde mi disciplina, reflexionando sobre múltiples elementos que hacen parte del desarrollo de la lengua castellana, ¿no? El día de hoy vamos a, pues digamos que he traído un poco esta reflexión precisamente y traigo, digamos, acá en pantalla un poco una reflexión que inicia, porque claro, como lo dice la profesora Marta, el 23 de abril siempre reflexionábamos sobre la importancia de la lengua castellana, ¿no? Y esa importancia de la lengua castellana empieza a centrarse en de alguna medida, en alguna forma,
en algo que siempre los docentes de lengua castellana hablamos, digamos, en un discurso reiterativo, ¿no? Y es la importancia de la correcta escritura de la lengua, ¿no? Eso es supremamente importante y uno lo oye en distintas ocasiones. De hecho, yo, digamos, inició o volvió, digamos, a mí esta reflexión en una anécdota personal y después, claro, digamos, ahorita la virtualidad nos permite a nosotros estar pendientes de otras cosas distintas a la labor en la cual nos estamos ejerciendo. Y una de ellas para los que tenemos hijos, indudablemente en algunas ocasiones es si nuestros hijos no están con los audífonos oyendo la clase virtual, pues o estar oyendo las clases de nuestros hijos, ¿no? Mucho más, por ejemplo, cuando nosotros somos profesionales, o por lo menos en mi caso, y está el profesor de español dando clase, uno empieza como allá a parar oreja y a decir, bueno, ¿qué le está diciendo este profesor digamos, en el caso, a mi hija? Y es, digamos, lo recordaba en algún momento que el profesor de lengua castellana, precisamente en esta semana, traía esa reflexión. A mí me parece una reflexión supremamente importante y supremamente pertinente, pero sin embargo, y por eso, digamos, lo decía ahorita al inicio, yo creo que esta charla el día de hoy va a ser un poco provocadora en algún sentido, porque en algunas ocasiones nosotros nos olvidamos como docentes de observar o tratar de plantear en alguna medida una mirada histórica sobre la lengua. Y creo que esta mirada histórica es fundamental, fundamental en el ejercicio de la enseñanza, sobre todo en nuestra sociedad actual, a la cual, digamos, los docentes estamos llamados a cambiar nuestro rol como docente, ¿no? Hay un elemento muy importante que muchos teóricos, desde Pierre Levy, ¿no? En su idea de qué es lo virtual y esas ciertas diferencias que han enunciado y marcado de manera particular las complejidades de esto que conocemos hoy como la virtualidad, ¿no? Es muy importante entonces en esa medida rastrear ese elemento histórico, ¿no? Porque el rol del docente indudablemente se ha transformado radicalmente y más allá de dar o estar exponiendo una serie de únicamente, digamos, de contenidos, ¿no? Es supremamente importante, como lo dicen también otros autores, sobre todo aquellos autores que hablan específicamente sobre la literacidad, ¿no? Tener en cuenta esa relación estrecha entre literacidad y pensamiento crítico, ¿no? Entonces, en esa medida, nuevamente traigo acá un texto del cual nosotros, los docentes de lengua castellana, podemos dar cuenta de algo que vamos a llamar errores de ortografía, ¿no? Y me voy a disponer a leerlo. Dice así: este rey hubo dos fijas en una noble dueña de su mujer, y la mayor fue casada con Languinés, rey de Escocia, y fue llamada la dueña de la guirnalda, porque el rey su marido nunca la consintió cubrir sus fermosos cabellos, sino de una muy rica guirnalda. Tanto era pagado de los ver, de quien fueron engendrados Agrafés y Mabilia, que ansí del uno como caballero y de la como doncella, en esta gran historia mucha mención se hace. Allí hay un elemento particular y es algo que, digamos, lo primero que pensaríamos nosotros como docentes de lengua castellana, si un estudiante en nuestra sociedad actual nos escribe un texto de este tipo y es decirnos, existen un montón de errores ortográficos y de redacción en el texto, ¿cierto? O se reemplaza por este rey tuvo fijas, que el fija indudablemente semánticamente tiene otra significación en nuestra lengua actual, ¿no? Es dos hijas, ¿no? En una noble dueña de su mujer, que se reemplaza la G por la J, y digamos así en otras palabras, ¿no? Y también incluso errores gramaticales, errores que podríamos considerar de redacción, como el elemento que están señalado allí en Azul Agua Marina, no es tanto era pagado de los verbos. Sin embargo, hay un elemento fundamental que nosotros podemos quizás enunciar, ¿no? Y es, a pesar de ello, indudablemente, el texto tiene sentido, ¿cierto? Y a pesar de ello, cuando, desde, digamos, desde otro punto de vista, ¿no? Quizás un poco más, podríamos decir, ligado a lo literario, ¿no? Es
bueno, voy a aquí hacer un paréntesis muy pequeño, ¿no? Para hablar del Quijote en literatura, indudablemente tenemos que hablar de un antecedente en la ficción dentro de la construcción del Quijote, que es el texto de la Maíz de Gaula, de Garci, de Rodríguez de Montalvo, ¿no? Es un texto fundamental en la historia de la literatura española porque es uno de los antecedentes más importantes del Quijote de la Mancha. Es el texto modelo que Cervantes va a utilizar para construir toda su sátira. Y nuevamente, como digamos, hablábamos quizás al inicio de esta pequeña charla reflexiva, ¿no? Eh, es fundamental e importante tener en cuenta que el Quijote, una de las tantas virtudes del Quijote, que la crítica habla en múltiples ocasiones, ¿no? No solo la crítica literaria, es entre todas sus bondades tiene una específica y que lo recordaba la maestra Marta precisamente y es concretiza la lengua española, ¿no? Es un texto que ayuda y colabora en ese sentido. Entonces, para cerrar un poco el paréntesis, nuevamente, claro, nosotros como docentes de lengua tendríamos, digamos, allí una problemática de leer este tipo de texto. Y existen un montón de errores ortográficos. De hecho, cuando nosotros leemos el mismo Quijote, aquel texto que cohesiona la lengua, ¿es cierto? En la primera oración tenemos algo que podríamos llamar un error en el uso de la lengua, ¿cierto? Y de hecho así, si leemos el Quijote de manera muy juiciosa, vamos a encontrar cosas que podríamos llamar el día de hoy errores. Errores en concordancia de número, errores de tipo ortográfico, errores de todo tipo en, digamos, en la concepción general gramatical y sobre el uso correcto de los signos de puntuación y otros muchos que nuevamente como docentes de lengua castellana estamos todo el tiempo diciéndole a nuestros estudiantes, la lengua es esta y así debe escribirse en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho, no hace mucho, no a mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza Astillero. Este elemento, digamos, qué es lo particular un poco y qué es lo que quisiera resaltar aquí en esta breve introducción, ¿no? Y es fundamentalmente para hablar de narrativas y de literacias digitales un poco y empezar a recoger esos elementos puntuales sobre la lengua castellana es fundamental y es importante tener en cuenta algo que en algunas ocasiones hemos olvidado de manera particular los docentes de lengua castellana, ¿no? Y es la lengua es un elemento vivo y es un elemento que obedece de manera muy estrecha a las condiciones históricas y socioculturales de la época, ¿no? Porque claro, si nosotros nos vamos un poco atrás, por ejemplo, en la historia de la literatura española, vamos a encontrar las primeras manifestaciones de la lírica española, que son algo que se llaman las jarchas. Las jarchas son escritas en una protolengua que se llama el mozárabe, que están dentro de una manifestación literaria que surge en la península ibérica y se llaman las moaxajas. Esa manifestación primaria de la literatura, que digamos las jarchas es el final de la moaxajá, son dos versos en donde inicia digamos, la historia de la literatura española no está escrita ni siquiera en castellano. En el castellano, que el elemento, digamos, en 1492 es supremamente importante dentro de la historia nuestra como latinoamericanos, pero también dentro de la historia de España, porque suceden un montón de cosas, ¿no? La expulsión de los árabes y de los moros de la península, el matrimonio digamos que también concretiza un poco el reino de Castilla y Aragón, ¿cierto? En lo que va a ser posteriormente la nación española y pues lo que sucede con Colón y la llegada aquí a América Latina. Es importante entonces, digamos un poco para retroceder, ¿no? Mirar la fecha de la constitución de la Maíz de Gaula, ¿no? Mucha también, y un poco también otro paréntesis aquí, muchas de nuestras crónicas de Indias están basadas en su ficción
Y allí un poco vamos a ir también adelantando en alguna medida esta idea de las narrativas digitales, ¿no? En su ficción están basadas en la idea de la matriz. Hay un elemento, digamos, que aquí que me gustaría resaltar y al cual vamos a retomar después, y es la construcción literaria del caballero andante, que es fundamental para el Quijote como una satirización, es la mirada que tenemos en gran parte de la literatura, no solo española, no, también inglesa y francesa, no, toda la tradición de la novela artúrica, con Chrétien de Troyes y todos estos, y el Caballero de la Carreta, el Caballero del León, no. En España, nuevamente, pues uno de los textos clásicos de la literatura medieval española, ¿no? Que es el Cid, que de hecho refleja esa problemática fundamental de la expulsión de los moros de la península, el Amadís de Gaula y otro montón de libros de caballería que de hecho uno de los quizás uno de los textos más importantes, más allá de las historias de la literatura española, no, pues es el Quijote, para conocer cuánta literatura y novela de caballería existía, ¿no? Hay una mirada supremamente importante que de pronto la vemos acá en la imagen del Quijote y es una mirada hacia el horizonte. Digamos, esta introducción general para decirlo fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo referirme un poco a los autores en los cuales estoy basado en esta breve charla, ¿no? Porque es importante reseñarlos en la medida en que, claro, es una visión particular de la lengua, del lenguaje y sobre todo de la comunicación. Digamos, uno de ellos en el que está basada, y acá, digamos, este gráfico lo ejemplifica un poco, la idea de la comunicación es una autora, escritora de ciencia ficción muy importante que murió hace poco y es, si no estoy mal, en el 2018-19 y es Úrsula K. Le Guin. Ella no solo es una escritora de ciencia ficción, tiene unas obras de ciencia ficción geniales para aquellos que les interesa la ciencia ficción y sobre todo, digamos, en el subtítulo un poco de la charla del día de hoy, esta idea del Quijote cyberpunk, ¿no? Y otra autora que es cinematógrafa alemana que se llama Ito Steril, que plantea en un ensayo muy interesante que se llama Los condenados de la pantalla, esta idea un poco que vamos a recoger en algunos elementos posteriormente, y es la construcción, o por lo menos la importancia para nuestro sentido de la orientación espacial y temporal, ¿no? Que ha cambiado radicalmente con los años recientes, con la ocurrencia de las nuevas tecnologías, y hacia allí vamos con la idea de narrativas digitales, ¿no? Y es la idea de la línea del horizonte, ¿no? Supremamente importante para todos estos años del medioevo, ¿no? En los cuales la navegación es fundamental, en los cuales el mundo se amplía, ¿no? Y el horizonte es el lugar al cual hay que ir. Pero quizás esta mirada de la lengua, también como una mirada a través de la línea del horizonte, como una mirada en la cual se ha concebido en cierta manera la lengua como un desarrollo, como progresiva, ¿no? En donde teníamos antes el texto de la maíz de Gaula que decía ovo y que decía mujer, ¿no? Y que eso ha avanzado, ha mejorado. Es quizás esta un poco la idea en donde me interesa aquí como tratar de, si no, ponerla en otro, digamos, en otro contexto, ¿no? Y volviendo un poco al texto de Calewin, que el texto de Calewin es contar es escuchar, es precisamente ella, estos gráficos que están acá en pantalla que ustedes pueden ver, ella plantea en su texto algo que va a ser muy importante quizás incluso para la sociolingüística y la pragmática en alguna medida, por lo menos yo creo que ella lo recoge también pues de la teoría de los actos de habla, ¿no? De Austin y bueno, digamos de otra serie de autores, ¿no? Y es la lengua, el lenguaje, tiene una función principal y es la función comunicativa. Cuando esa función se cumple, la lengua está cumpliendo, digamos, con sus funciones, ¿cierto? Hay una concepción en cierta medida muy formalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la comunicación, de los modelos de comunicación, que es el primero que tenemos en la figura 1, ¿cierto?
que básicamente lo que nos dicen es que las cajas A y B están conectadas por un tubo, como lo vemos allí de manera explícita, ¿no? Y que el sujeto de la caja B decodifica un mensaje. Y entonces tenemos una visión de la lengua en donde únicamente hay una transmisión a través de un medio y una decodificación del mensaje y A y B son reemplazables, ¿no? Kalewin va a plantear otra perspectiva que incluso es muy interesante metafóricamente hablando y es un modelo personal de intersubjetividad en la comunicación. Y es básicamente un modelo en el cual trae también, o por lo menos recoge un poco las reflexiones que hace Walter Ong en oralidad y escritura, y va a decir un poco Kalewin, y se va a referir también a este elemento, ¿no? Y es básicamente, primero, un poco para explicar así de manera muy breve, el modelo, ¿no? Ella básicamente lo que va a plantear, el modelo de comunicación es una imagen de las amebas cuando tienen relaciones sexuales, ¿no? Que en principio se apartan un poco y posteriormente, digamos, para reproducirse hay un intercambio indudablemente que necesariamente invita a lo corporal, ¿no? A ir un poco más allá de esa noción formalista de la decodificación de un mensaje a través de simplemente yo tengo una palabra, la mando por el tubito que está en la figura y el receptor entiende completamente esa palabra, ¿no? Esa comunicación, digamos, Kalewin la va a argumentar de una manera muy importante y explícita y es básicamente qué es lo que sucede, ¿no? Que de una u otra manera el alfabetismo lo va a enunciar ella de manera explícita. El alfabetismo complica la comunicación lingüística, ¿no? La complica por un hecho, digamos, fundamental, ¿no? Y es precisamente la idea de escritura que nosotros tenemos es una idea nuevamente también histórica, ¿no? Y acá podemos remitirnos un poco incluso a la historia de ese elemento que actualmente llamamos literatura, pero que incluso la forma en la cual la concebimos como literatura es supremamente reciente y obedece también a una serie de cambios históricos, ¿no? Y es importante, digamos, en ese sentido tenerlo en cuenta, ¿no? La escritura existe, nos va a decir Kalewin, parte más o menos durante unos 3 milenios, ¿no? Como una técnica importante que va a estar ligada de manera estrecha con con las esferas del poder, ¿no? Y esto es algo como casi que indudable, ¿no? Durante todos los elementos que surgen alrededor de la escritura, pues quienes tienen la posibilidad de alfabetizarse son los poderosos, ¿cierto? Calemu lo va a decir posteriormente, es con la imprenta, es con una técnica, con una tecnología que el elemento de la escritura pasa a ser un oficio. Y pasa a ser un oficio en donde cada vez más va adquiriendo una serie de, por lo que podríamos llamar, democratización. Pero la lengua, el efecto comunicativo de ser sociedades básicamente orales a lo escrito es un fenómeno reciente que tiene en la historia de la humanidad aproximadamente 500 años, ¿no? La imprenta que surge más o menos hace 1440 y pico, que se desarrolla posterior, que de hecho está, Quijote e imprenta están compartiendo una serie de años allí, no están muy lejanos en el tiempo, ¿no? La invención de la escritura está muy ligada, digamos, con la técnica de la imprenta, ¿no? Que ya cuando pensamos esto y empezamos a pensarlo un poco en perspectiva, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las narrativas digitales, con hablar de literacidad digital? Pues empezamos a quizás a ponerlo en una perspectiva muy interesante, ¿no? Y es esta mirada histórica nos permite comprender en alguna medida que es de hecho la misma concepción de la literatura, por ejemplo, como término y no de lo narrativo, que es otra cosa diferente, lo que se problematiza incluso ahora con nuestra concepción de escritura desligada de lo histórico, ¿no? Cuando pensamos y cuando en cierta medida le damos un lugar tan importante y esto no quiere decir que no lo tenga y digamos un poco con esto no
en ningún momento estoy en contra, por ejemplo, de la correcta escritura de la lengua castellana, ¿no? En sus usos específicos, y acá podría hacer otro paréntesis, y el que va a explicar esto de manera muy detallada es Wittgenstein, ¿no? Con su concepto en toda esta filosofía del lenguaje, de los juegos del lenguaje, que va a retomar en alguna medida Lyotard, en un texto muy bello y maravilloso que se llama El Diferendo, y es precisamente cada juego de lenguaje tiene una particularidad específica, ¿no? Y quizás en ese elemento es donde, en alguna medida, nosotros como docentes de lengua castellana y de literatura deberíamos enfocarnos, ¿no? En decir, la lengua castellana en los textos escritos y académicos tiene esta serie de reglas, pero existen otras particularidades de la expresión en la lengua que logran su función comunicativa sin necesidad de obedecer a otro tipo, en principio, de reglas. Y un poco era a lo que veíamos en alguna medida, trataba de resaltar en la concepción que nos propone Ito, este bien en este texto de los condenados de la pantalla, ¿no? Ese libro, ese ensayo, que tiene varios ensayos, es quizás uno de los ensayos más potentes que de pronto que yo he leído en los últimos años, y es precisamente porque se enfoca, o por lo menos plantea una mirada muy, muy relevante a todos estos discursos y todas estas narrativas que empiezan a surgir con un tránsito que también es tecnológico, así como la imprenta, y que va a dar cuenta en alguna medida de otras formas de el ser humano de narrarse a sí mismo y de establecer otra serie de narrativas que es en principio la pantalla, ¿no? Nosotros somos seres, indudablemente ahora es innegable, y esto que está sucediendo acá hoy y lo que ha sucedido durante año y medio de pandemia, ¿no? Es un elemento que básicamente está dando cuenta de ello, ¿no? Y es cada vez más la pantalla está llegando a a convertirse en un elemento cotidiano, ¿no? Podríamos decir en palabras también de Berard Discipo, ¿no? En esa lenta cancelación del futuro, en donde aparentemente, pues, ha pasado un año y en redes sociales y en muchos lugares vemos la queja ahondada de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Y hemos estado estancados en un año. De hecho, lee uno y ve un montón de memes, ¿no? Como por ejemplo, abril pasó en 2 días, ¿no? Y la rapidez y la aceleración con la que vemos ahora el tiempo, ¿no? Un poco esa mirada, volviendo a la idea del Quijote, ¿no? Y quiero que tengamos un poco este elemento, digamos, como allí un poco en cuenta para retomarlo después, y es El Quijote es una ficción indudablemente sobre una ficción, ¿no? Es una ficción que crea Cervantes, una sátira sobre la novela de caballería, ¿no? Y eso, digamos, me parece supremamente importante, quizás supremamente interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Para reflexionar sobre otro tipo de, de, quizás de elementos posteriores, ¿no? Entonces, aquí hay dos pinturas un poco que son, que ejemplifican en alguna medida cómo esa mirada lineal del Quijote, del caballero andante, ¿no? Que va hacia el horizonte, como en su idea de progreso y desarrollo, es característica de una época específica, ¿cierto? Y acá está la pintura, una de las pinturas más interesantes de Uccello, ¿no? Que es el milagro de la hostia profanada, puesta en escena, ¿no? Casi como un cómic, ¿no? Una caricatura, y posteriormente una pintura de William Turner, un pintor inglés, que incluso está basada en una anécdota, y es el barco de esclavos, ¿no? La anécdota es muy interesante y particular, y es que en algún momento la navegación inglesa, ¿no? Comprende que los seguros que ellos tienen para sus barcos no les va, no, digamos, no les pagan si sus esclavos llegan con algún tipo de enfermedad o muertos, ¿no? Sino si el cuerpo no se encuentra, ¿no? Entonces es una pintura que está basada en una anécdota, y es como durante algunos años
los navegantes ingleses botaban a sus esclavos antes de llegar a puerto para cobrar los seguros, ¿no? Allí, bueno, hay toda una crítica geopolítica al asunto, pero lo que me interesa, digamos, acá resaltar del texto de la pintura de Turner, en contraposición un poco a la pintura de Uccello, ¿no? Es esa idea de la línea del horizonte, ¿no? Y es como en la primera hay una secuencialidad supremamente estricta, ¿no? Y en la segunda, esa secuencialidad es totalmente difuminada, ¿no? El horizonte parece estar perdido. Y es algo que de hecho, ya para entrar un poco en el terreno de la comprensión, de entender en alguna medida o tratar de revisar en cierta forma, ¿no? Esta idea de las concepciones actuales sobre la narrativa, ¿no? Y ligada un poco a esta idea del horizonte, es muchas de las propuestas estéticas actuales, ¿no? En donde ni siquiera existe una posibilidad de horizonte, ¿no? David Bowie, aquí vemos el video de Heroes, no sé si ustedes lo han visto en distintas ocasiones, ¿no? La idea de héroe que que está supremamente arraigada en la época medieval, ¿no? El caballero andante es indudablemente podríamos decirlo de manera muy general, ¿no? Una reelaboración del héroe, ¿cierto? Está el caballero andante, Amadís de Gaula, un poco una de las cosas que hace más importantes es tener cohesionado él en su figura de mirar hacia el horizonte y conquistar una serie de territorios, la cohesión de los valores sociales importantes para una época particular, que es la época de las cruzadas, es la época de la expulsión de los moros de la península ibérica en la España que se está, la nación que se está concretizando en ese momento, ¿no? Esa idea, ese héroe que satiriza al Quijote, pues en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad digital, ya incluso en la figura en David Bowie, ¿no? En 1977, con este video, es un héroe que en principio está totalmente expuesto en alguna medida en una mirada intersubjetiva, ¿no? Y hay un elemento aquí particular que me parece supremamente interesante. Todo el video es David Bowie cantando el solo, ¿cierto? A la cámara, que es la pantalla, que es ese otro que está allí, y que indudablemente está superpuesto por otra serie de imágenes de él mismo, ¿no? Esa superposición de él como figura, indudablemente lo que está, bueno, digamos que en un análisis un poco general, ¿no? Está superponiendo sus propias identidades. Este elemento es fundamental en el hecho de que, pues, es algo que va a también a manifestar Marshall McLuhan, ¿no? En un texto que es supremamente visionario, importante, ¿no? Y es su texto famosísimo sobre los medios, y básicamente voy a leer la cita que está allí, ¿no? Dice, él va a decir, el medio o proceso en nuestra época, la tecnología electrónica y ahorita la tecnología digital, está modelando y reestructurando los modelos de interdependencia, así como cada aspecto de nuestra vida. Esto nos está exigiendo reconsiderar y reevaluar prácticamente cada pensamiento, cada acción y cada institución que habíamos dado por acabadas. Este elemento va a ser fundamental porque Scolari, también es ese autor actual que ha hablado mucho sobre los medios y sobre la idea de la interfaz, ¿no? Va a decir en algún momento que la pandemia, indudablemente lo que ha puesto en evidencia es que las interfaces, esas interfaces de la modernidad, están básicamente acabadas. Las interfaces que son en cierta medida las propias instituciones de lo político, de lo social y lo educativo, ¿no? Y cómo la idea de reinventarnos en alguna medida, esa palabra que fue supremamente inventada el año pasado, ¿no? Lo que invita de una manera es, o por lo menos lo que expone en el panorama cultural y social de nuestra época, es precisamente que a toda institución que considerábamos como supremamente rígida está casi que agotada, y la labor incluso de nuestras propias narrativas actuales, o por lo menos es lo que pensaríamos que debería ser una de esas labores, es incluso pensar cuáles son esas otras formas de instituciones, posibilidades del futuro, ¿no? La idea de futuro
es una idea que en alguna medida, y nuevamente trayendo un poco la noción de Berardi y Bifo, pero también de Mark Fisher, ¿no? Otro de estos teóricos supremamente interesantes de los últimos, de las últimas décadas, invita en cierta medida, por lo menos expone estas problemáticas en donde cuáles son las posibilidades de futuro en una sociedad y en una cultura en la cual la aceleración, la inmediatez y los distintos medios han hecho que incluso no exista posibilidad para reflexionar incluso sobre estos elementos, ¿no? Todo está cambiando, tu familia, tu educación y tu vecindario, tu trabajo, tu gobierno, tu relación con los otros. Todo está cambiando dramáticamente. Y miren que el texto de McLuhan es del 67, pero pareciera ser que nos estuviera hablando actualmente, ¿no? Básicamente porque la reflexión que va a hacer McLuhan en algún momento también va a estar ligada un poco a estos medios de tecnológicos, la pantalla, y haciendo referencia al texto de Dito Esteril, ¿no? Los condenados de la pantalla, que en cierta medida somos nosotros, ¿no? Estos medios han transformado radicalmente la forma en la cual nos narramos, incluso, incluso desde la lengua. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta y volviendo un poco para conectar con el punto inicial, ¿no? En algún momento nunca pensamos, y muchos, y esto, digamos, es una discusión que siempre uno suele tener con algunos expertos de la lengua, ¿no? Que este tipo de palabras, como whatsappear, ¿no? O como imprimido, hayan sido aceptados por la RAE. ¿Qué quiere decir un poco eso, no? Y es, primero tiene que haber una acción previa que se instala y es la acción de chatear por el elemento celular que es el WhatsApp, ¿cierto? Después de que empieza a existir y que mucha gente empieza a realizar esa acción, es la institución la que acoge el cambio y se empieza la que acoge el elemento cultural, social específico e incluye en su diccionario la palabra, ¿no? El imprimido yo recuerdo mucho al inicio de, cuando empezaron a llegar, digamos, esta serie de tecnologías y empezaron a masificarse, por ejemplo, acá en Colombia, como el reclamo era, no se dice imprimido, se dice impreso, ¿cierto? Y la forma correcta de enunciar la acción conjugada no es el imprimido, sino el impreso. Pero la RAE en su diccionario ha agregado esa palabra por unas razones específicas y unos argumentos. No quiero entrar específicamente, digamos, a los argumentos, sino me interesa sobre todo tratar el tema, o por lo menos mirarlo del tema de fondo, y es la lengua se transforma constantemente. Así, digamos, así esa transformación no sea tan evidente. Quizás cuando miramos el Amadís de Gaula, cuando miramos el Quijote, y si hubiéramos visto, digamos, algún ejemplo de las jarchas en esa protolengua que es el mozárabe, ¿cierto? Y miramos nuestra lengua actual y empezamos a pensar quizás en el futuro, qué palabras nuevas, qué formas verbales van a existir, y gramaticalmente cómo se va a organizar la lengua, no va a ser indudablemente la misma que va a que existe hoy en día, ni es la misma lengua que hablaba Cervantes. Así indudablemente existan una serie de consensos a los cuales hemos llegado. Cuando vemos el Amadís de Gaudí, la primera imagen con la que arrancaba esta charla, vemos que incluso habían unas oraciones que gramaticalmente estaban mal construidas para la forma en la cual concebimos la gramática actualmente, ¿no? Y que en ningún momento pensamos que whatsappear fuera un verbo que se incluyera en la lengua castellana, ¿no? La acción de hablar por WhatsApp indudablemente obliga a que la institución la coja, ¿no? Entonces, este elemento yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta para las perspectivas de, en el contexto de las literacidades digitales y de hablar de narrativas y de literacidades digitales en un mismo ámbito, ¿no? Porque cuando
y no hablar, o por lo menos en mi caso, y esta es mi propuesta, no hablar incluso de literaturas digitales, sino de narrativas digitales, porque el concepto de literatura está ligado a un momento histórico específico. En cambio, la narración, el hombre, el ser humano, constantemente ha buscado formas de narrarse a través de lo escrito, a través del oral, a través de otras formas. Veamos un poco cómo en esas narrativas digitales algo que pensaba que ya estaba, que digamos que se había superado, no, nuevamente en la perspectiva lineal, pensamos en algún momento que está lo escrito, está la radio, está la televisión y está otras formas. Sin embargo, el podcast aparece en nuestra sociedad actual como uno de los elementos más importantes de lo narrativo, ¿no? Hay un podcast maravilloso y solo voy a como recomendar uno, que es Solaris, de un escritor español que se llama Jorge Carrión. Y él pone el subtítulo de su podcast es Solaris y dice ensayos sonoros. Ensayos sonoros, pensemos un poco en la idea de, claro, el concepto, la palabra ensayo que viene de Montaigne, ¿no? Con los escritos que él hacía allí, que se ha transformado incluso para pensar en la academia lo que es un ensayo. Ahora, Jorge Carrión lo ha puesto como un ensayo sonoro. Ahora, volvamos a nuestro contexto, quizás como docentes o como futuros docentes o aquellos que estén pensando en la docencia, en la escuela, en la universidad, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no puede estar esto funcionando, digamos, una estrategia didáctica de aprendizaje, un ensayo sonoro? El, la característica de lo letrado, y allí no vamos claro, no vamos a tener en cuenta en ningún momento, no vamos a poder ni siquiera verlo de manera explícita si el estudiante recoge o no una serie de reglas gramaticales, sino vamos a estar así quizás, eh, como nosotros, oyendo una serie de elementos argumentativos y un estudiante argumentando una serie de cosas sobre una obra literaria, sobre un tema particular, ¿no? Volviendo un poco a la cuestión, el podcast, que aparentemente la oralidad, el vínculo que creaba la radio, ¿no? Con en lo que Úrsula K. Le Guin, ¿no? Llama oralidad secundaria precisamente, y es esa oralidad que se construye después del alfabetismo, ¿no? Para poder hacer podcast, radio, televisión, se necesita generalmente un guión el cual es escrito y puede dar cuenta en cierta medida de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, ¿cierto? En esa medida va a ser fundamental e importante romper con la mirada lineal, ¿no? Con la mirada lineal, que existe una progresión en las formas narrativas, que existe una progresión en la lengua, sino existen una serie de superposiciones que creo que es un poco la idea más interesante de todo este cuento de la narrativa digital, que aquí también abro un paréntesis que me parece importante reseñar, y es tener en cuenta que de esto, la novedad en cierta medida y las particularidades que tiene, pues es todavía un campo de exploración y quizás allí está su potencia, ¿no? Lo más importante de ello, ¿no? Hay otro, y ya para cerrar el paréntesis, volver un poco a, a la reflexión sobre la lengua, ¿no? Y es también la RAE gramaticalmente ha tenido que hacer una serie de cambios, ¿no? La omisión en algunas TIC son, digamos, los últimos cambios que propone la RAE en su diccionario de la lengua española, en su gramática de la lengua española, ¿no? Y es la omisión de algunas tildes, ¿no? Y la eliminación de la tilde diacrítica, ¿no? Hay un elemento fundamental que me parece importante acá tener en cuenta, y es el argumento que dan los expertos de la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, para la eliminación de la tilde diacrítica, y es, los expertos de la lengua española argumentan que con el contexto es suficiente para entender el significado de estas palabras, ¿no? La idea de lo contextual, y me parece importante mirarlo en elementos literarios, pero ya lo vamos a ver, los vamos a ver en otros elementos antes de que se nos acabe el tiempo, y es el contexto es fundamental para poder dar cuenta de lo que decía Úrsula K. Le Guin, y es la función principal de la lengua, más allá que ser escrita, ¿cierto? Y es el acto comunicativo en sí, que es quizás lo importante, ¿no? Y acá traigo un par de ejemplos literarios, ¿no? Además que hay otro elemento fundamental que quisiera resaltar, ¿no? Y es
la literatura como, no como concepto, sino como expresión narrativa, ha tenido un montón de injerencia en ciertas modificaciones de la lengua, ¿no? Acá tengo un ejemplo que es una de las novelas más importantes, quizás poco leídas, ¿no? Y que desde muchísimos lugares, muchos críticos han anunciado como incluso una novela intraducible, ¿no? Que es el Finnegan's Wake de James Joyce, ¿no? James Joyce se consolida como autor con una importantísima novela que es el Ulises, y posteriormente que el Ulises básicamente lo que narra es eh, la historia de un día en Dublín, ¿no? Y sus personajes allí expuestos, y posteriormente dura 18 años escribiendo un monumento de unas 800 páginas que va a titular Finnegan's Wake, y que posiblemente, digamos, es la noche de ese día con otra serie de otros personajes, ¿no? Lo que vemos acá en pantalla es un elemento particular, y Joyce se toma la atribución de modificar la lengua inglesa y hacer un montón de cosas, incluso crea otra serie de neologismos, ¿no? Con otro tipo de lenguas. Joyce, pues el señor sabía latín, sabía francés, sabía, creo que tenía conocimientos también en griego antiguo, bueno, una serie de elementos allí. Y como ustedes pueden ver en este párrafo, incluso si uno no conoce definitivamente o de manera experta la lengua inglesa, puede percibir que nomás en la primera oración hay una serie de juego con la lengua, ¿no? El juego con la lengua invita nuevamente a pensar o repensarnos esas reglas, que incluso la lengua inglesa ha adoptado, por ejemplo, palabras que usa Joyce, no en el Finnegan's Wake, pero sí en el Ulises en alguna ocasión, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo muy conocido quizás por todos, ¿no? Que es el capítulo 68 de Rayuela, ¿no? Evoca un elemento del lenguaje que es el quíclico, ¿no? Que es una serie en, en el amor cortés, ¿no? Se refería un poco en cierta medida al lenguaje de los amorosos, ¿no? Está, digamos, expresado en Quevedo, en otros poetas, sobre todo de digamos, de esta, del barroco, ¿no? Y Cortázar lo pone allí en palabras que nosotros en primera medida no reconoceríamos en ningún diccionario, ¿no? Apenas él le amalaba el noema. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es noema? ¿Qué es amalaba? Y allí, así todo el capítulo 68. Sin embargo, cumple una función comunicativa muy importante dentro de la obra, incluso podríamos decir que externo a la obra, ¿no? Podemos leer el texto, el capítulo 68 de Rayuela, podemos entender un sentido, así no comprendamos de manera, digamos, como explícita los significados en esa, digamos, muy societiana la vaina, ¿no? De significante y significado, ¿no? No hay un, no hay un significado para el significante noema, pero sí podemos comprender, o por lo menos podemos pretender en alguna medida tratar de consolidar un sentido global en el texto, ¿no? Y acá tenemos, digamos, otra manifestación indudablemente es muy polémica en nuestros días, ¿no? Yo creo que uno no debería manifestarse en alguna medida como estar o a favor o en contra, y es una posición muy personal, ¿no? Sobre esos elementos, sino que lo importante quizás de tratar de revisar y hacer evidente aspectos como esta. Este es un manifiesto de un colectivo mexicano feminista el manifiesto se llama La Revuelta de la Lengua, y precisamente está mostrando unos elementos que son particularmente políticos pero que también están potencializando otra serie de elementos mucho más en nuestra sociedad digital, por ejemplo, con el emoticono y con cambiar deliberadamente la terminación de ciertos sustantivos, ¿no? Que la regla le ha dado como en alguna medida una serie de elementos, ¿no? Volviendo un poco, pongámoslo nuevamente en ese sentido histórico, ¿no? Pensemos como en cierta medida, ¿cuál es? Y esto, claro, esto obedece a unos elementos fonéticos y fonológicos que no vamos a tratar acá, ¿no? Pero la palabra mujer cambia
y indudablemente estamos hablando hoy en día de cuerpa, podría ser, a pesar de digamos, su provocación de gramatical, como ellas mismas lo enuncian, no podría o no cambiar. E incluso, podríamos verlo, podría cambiar de manera mucho más radical, ¿no? Con esta serie de elementos. Es muy interesante en la acción de WhatsAppear, ¿no? Como en nuestras comunicaciones actuales, en lo digital, en los elementos digitales, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, llega un momento muy reciente, los stickers, ¿no? Y todo el mundo usa stickers. Y uno puede encontrar conversaciones, y esto quizás para aquellos que somos más adultos, es mucho más complejo encontrarlo, ¿no? Pero la enseñanza y la educación indudablemente está pensada no ya en el adulto que creció, sino en el joven y en las formas comunicativas que ellos tienen, ¿cierto? Y el sticker es fundamental e importante, ¿no? Uno puede encontrar conversaciones completas en donde no hay una sola palabra escrita, sino una serie de stickers, una serie de GIFs, una serie de emoticones, ¿no? Que están dando cuenta de unos elementos allí importantes en donde hay un emisor, hay un receptor, quizás en esa forma de ameba, así no sea, no esté la oralidad, diga, pero hay otros elementos importantes que están recogiendo una serie de sentidos en, en la expresión del WhatsApp, ¿no? Y esto es supremamente interesante en la medida en que nos pone a nosotros como docentes, ¿no? Y personas que reflexionamos sobre el fenómeno lingüístico, comunicativo, literario, narrativo, y en algún momento podemos pensar, encontrar una novela digital puesta en algún blog en donde mayormente sea puesta con GIF y con WhatsApps. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a comprender eso? ¿Y cómo vamos a tratar? Y allí es donde viene todo el rollo de la literacidad digital y sobre todo la literacidad crítica y el pensamiento crítico ligado a las formas de comunicación en la era digital, ¿no? Y es, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nos encontremos con una serie de elementos comunicativos en un elemento, una plataforma que aparentemente invita a la escritura y simplemente hay una serie de GIFs, hay una serie de elementos visuales, ¿cierto? Eh, casi que jeroglíficos, no sé, estos son simplemente reflexiones en torno a un fenómeno que indudablemente no podemos desconocer, ¿no? Acá, por ejemplo, traigo un diccionario que muy breve, ¿no? Que muy amablemente me ayudó a hacer mi hija, porque claro, yo en esa perspectiva, ¿no? Prensky y yo estamos como en un lugar intermedio allí entre los nativos digitales y los migrantes digitales, ¿no? Y es una serie de signos, de símbolos que existen en los chats, por ejemplo, pero que también oralmente uno escucha a los chicos y los oye. Incluso tanto así, ¿no? Que en muchos de los chats, pero cuando conversaciones que uno oye de chicos de 11, 12, 13, 14, 16 años, la F, algo que es una letra, ¿no? Tiene y adquiere una serie de significados y allí es donde hay todas unas construcciones narrativas alrededor, ¿no? La F está ligada a un contexto específico. Ese contexto es el de los videojuegos, ¿no? Que también es otra narrativa junto al cine, junto a las series de televisión, junto a la literatura, junto a las telenovelas, ¿no? Que ha hecho, digamos, o ha permeado en alguna medida las formas discursivas en las cuales nosotros nos comunicamos cotidianamente, ¿no? La F proviene, digamos, de un juego que es Call of Duty, ¿no? Y puede significar este tipo de elementos, ¿no? F es la compasión. Pensemos un poco lo complejo que podría ser incluso para muchas personas pensar que la F tiene un significado, ¿no? Y se puede usar en distintos contextos y en una medida para otros contextos es simplemente una letra, ¿no? Y yo creo que ya, porque creo que se nos va acabando un poco el tiempo, para, para simplemente finalizar este momento traer otras, estas otras formas de narrativas, ¿no?
nuevamente lo que estaba hablando de Prensky, ¿no? Algunos estamos en ese como intersticio, ¿no? Entre el narrativo de Migrante Digital, y son dos series de televisión muy importantes que yo creo que también ejemplifican en alguna medida las formas en las cuales se concibe lo narrativo actualmente, que nuevamente precisamente rompen con ese esquema de linealidad, no ese esquema de mirar el horizonte, que incluso tiene unas posiciones allí, o por lo menos podemos hacer lecturas de lo social, de lo cultural, inclusive de lo político, supremamente interesantes, ¿no? En los paradigmas que están basados cultural y políticamente, ¿no? En la idea de la humanidad como un elemento progresivo que va siempre hacia adelante, ¿no? Estas series de televisión, estas formas discursivas, lo que hacen en cierta medida romper con esa linealidad, con esa mirada hacia el horizonte, ¿no? Y mostrar que ahorita, en nuestras formas en las cuales no narramos actualmente, más allá de mirar hacia ciertos horizontes, lo que hay es una superposición, así como en la imagen de David Bowie, ¿no? De elementos que incluso podemos nosotros construir, ¿no? Black Mirror es uno quizás de esos ejemplos, ¿no? Y uno de los capítulos más importantes o quizás más interesantes de Black Mirror, ¿no? Es el de Bandersnatch, ¿no? Que incluso Netflix propone toda una serie de posibilidad narrativa, no sé si ustedes lo conocen o lo han visto, ¿no? Es un capítulo en el cual nosotros como televidentes de la serie podemos interactuar y modificar en cierta medida los finales o las historias. Existen una serie de historias y pues acá está, digamos, planteado en ese gráfico de si decido X cosa va a pasar X cosa, si decido X cosa va a pasar otra cosa, ¿no? Es interesante, supremamente interesante también que Bandersnatch, la ficción de Netflix, dentro de es una metaficción, ¿no? Y ese es otro elemento fundamental de las narrativas digitales. Es una metaficción que está basada en un personaje que quiere crear un videojuego, una ficción basada en un libro, que hay un elemento allí supremamente metaficcional interesante, pero del cual ya tenemos también incluso un antecedente literario, ¿no? Que es el alma rayuela de Cortázar, quizás no con la misma complejidad, ¿no? Y con su famoso tablero de dirección que en el mundo latinoamericano fue como tan importante y disruptivo en la época, ¿no? Y otro elemento, pues, es una serie muy reciente que me parece quizás muy interesante y que tiene ciertas posibilidades de lectura, ¿no? Y es WandaVision, ¿no? Acá esta imagen está escenificando algún elemento muy importante que incluso, pues, podremos analizar desde distintas perspectivas, ¿no? Y es WandaVision, quizás como lo vimos en la serie, ¿no? Lo que realiza, ¿no? Es una serie de referencias a las sitcoms estadounidenses, ¿no? En una serie temporal, ¿no? De 60, 70, 80, bueno, es que allí. eh, Hay toda una construcción ficcional, precisamente porque el personaje de Wanda, digamos que no, en su realidad, en su construcción de lo real, pues no puede existir, ¿no? Y crea toda una reificación de lo real, de lo que va a decir Frederick Jameson, ¿no? Y crea esta otra serie de realidad que está basada en otra ficción o otras ficciones, que son los sitcoms Wanda construye una realidad a través de los sitcoms y las referencias que están allí son referencias ficcionales, ¿no? Es un poco, yo creo que el antecedente más que podríamos ligar hoy ya para cerrar la charla, la reflexión, precisamente, pues es el Quijote, ¿no? El Quijote construye todo un universo narrativo de locura, de aventuras, a través, y su referencia inmediata no es un elemento de lo real, sino las novelas o los relatos de caballería como el Amadís de Gaula y los otros, ¿no? Y básicamente, digamos, un poco esa era la propuesta del día de hoy, ¿no? Como a través de esta otra serie de interfaces, no necesariamente tendríamos que imaginar un Quijote cyberpunk, ¿no? Como, o escribir o reescribir un Quijote como lo haría Pierre Menard, ¿no? El personaje de Borges, pero sí es la reflexión de, bueno, cuál, ¿cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el escenario? ¿Cuál sería quizás la interfaz para un Quijote actualmente en las reflexiones hacia la lengua, ¿no? ¿Cuál sería la concreción de la lengua? Una lengua nueva que indudablemente, una protolengua, podríamos decir, una neolengua, ¿no? Que surge en nuestros contextos digitales
que incluso ya no es lengua como la conocemos en cierta medida, sino que está supremamente relacionada con elementos de lo visual, ¿no? Con acciones en movimiento en donde el GIF comunica una serie de cosas que incluso no comunica ninguna palabra, ¿no? Y que está actualizándose constantemente, ¿no? Que incluso podría tener significación, como leíamos en el ejemplo de la F, hasta una palabra, ¿no? Imaginarse un Quijote o la estructura del Quijote, ¿no? Una historia que reflexione sobre otros elementos de ficción a través de emoticones, a través de GIF, a través de stickers, pues indudablemente. Quizás para algunos puristas de la lengua sería una defecio, ¿no? Algo impensable, pero lamentablemente los productores de contenidos en nuestra actualidad pues están en cierta medida, son los jóvenes, son los estudiantes, son los chicos que esta es su forma y estos son los elementos de comunicación y nosotros en alguna medida trabajando en el escenario educativo pues deberíamos siempre estar reflexionando sobre estos elementos que están sucediendo actualmente, ¿no? Básicamente un poco esa era como la reflexión el día de hoy. No sé si el público tiene alguna pregunta, alguna duda, me extendí. Profe Y es, Marcia, profesor Edwin, muy buenas noches, mil y mil gracias por todas esas enseñanzas y por todas estas reflexiones que nos dejas en la noche de hoy. Voy a transmitirte, no sé si de pronto tienes posibilidades de mirar ahí el chat. En el chat tenemos las dos preguntas en este momento. Entonces, dice, ¿cómo hacer para que una persona de nuestra sociedad en pandemia, perdón, de nuestra nueva sociedad en pandemia, que no domina de herramientas, no asisten o que no se aíslen de esta sociedad, de esta misma sociedad? Hay, perdón, hoy son personas mudas, sin lenguaje, incluso sucede con algunos estudiantes. vale, bueno, digamos que hay otro elemento que yo creo que es como importante tener en cuenta en cierta medida y es este escenario digital o este escenario virtual, este escenario de las construcciones narrativas de lo digital, indudablemente tiene, digamos que tiene una serie de elementos en donde también hay uno, pues como todo en la cultura, existen aquellos que no ingresan a ella, ¿no? Y en nuestra realidad colombiana, quizás que de pronto entendiendo la pregunta, pues es mucho más que evidente, ¿no? Nosotros podemos, o por lo menos, si no verlo, sin inferirlo, que en muchas regiones de Colombia, pues hay gente que está totalmente aislada incluso de lo tecnológico, ¿no? Es una realidad supremamente compleja, pero a pesar de ello, existen otra serie, claro, existen otra serie de prácticas dentro de la lengua, dentro de lo lingüístico, que yo creo que el papel allí ya de la docencia y de aquellos que nos encargamos o que estamos reflexionando sobre el papel de la lengua y del lenguaje en estos escenarios es el papel de la apertura, ¿no? Porque un poco, si entiendo en alguna medida esta idea de identidades o diversidades lingüísticas, en alguna medida es que, claro, este es un lenguaje, o por lo menos es un lenguaje muy, muy occidentalizado, ¿no? Sin embargo, Colombia tiene la fortuna en alguna medida de tener eh, muchas comunidades indígenas, alrededor de 64 comunidades indígenas, más o menos un poco más de diversidades lingüísticas, que de pronto incluso no están conjugando con esta concepción de lo narrativo, ¿no? Entonces hay una visión allí hegemónica, indudablemente, en donde quizás la única posibilidad o lo que nosotros tenemos que hacer como docentes es escuchar al otro y en esa escucha también pues comprender que hay otros imaginarios en donde la lengua quizás juega otros roles diferentes. Entonces, estas narrativas digitales, la literatura incluso occidental no es una narrativa, ¿no? Ayer hablábamos en otro escenario con unos colegas y era precisamente, digamos, un elemento particular y era un proyecto en donde pretendíamos o por lo menos se pensaba en la posibilidad de la enseñanza de la tragedia griega a una comunidad sorda. Y la pregunta que está un poco detrás ahí es, bueno, y la comunidad
sorda requiere que le enseñemos Edipo Rey. De pronto sí o de pronto no. Es una pregunta que no, para la cual no tenemos una respuesta taxativa. Lo único que podríamos hacer es preguntarles, ¿no? Y decirles, ¿existe esta literatura? Porque, claro, la literatura, y aquí vemos, digamos, lo complejo del término incluso, se nos ha enseñado a nosotros, y yo soy profesional y magíster en estudios literarios, o sea, he dedicado mi vida académica a estudiar la literatura básicamente. Sin embargo, reconozco en alguna medida que la literatura es una forma discursiva que ha pertenecido hegemónicamente a las esferas del poder, y eso es indudable, ¿no? Es indudable que lo letrado, como antes de la imprenta, era un círculo muy cerrado. Y aquello que podríamos llamar esas otras comunidades, el pueblo que se ha denominado, pues no tenía acceso a los letrados, ¿no? Esa es muy reciente. Y el concepto de lo literario, pues hace parte de ese elemento. Entonces, comunidades como la comunidad sorda, por ejemplo, no tienen una literatura, o por lo menos no como nosotros la conocemos, tienen otra serie de narrativas. Quizás allí la invitación es precisamente eso. El concepto de narrativa de pronto nos amplía un poco la mirada, así como muchas comunidades indígenas también tienen otra serie de narrativas que no están ni en un lugar superior ni inferior a las narrativas que ha construido Occidente, que indudablemente pues están en un lugar hegemónico a través de otros procesos políticos y sociales de imposiciones, indudablemente, ¿no? Pero un poco creo que hacia allí sería como la respuesta. No sé si respondí o no, espero que sí. Profe, David, la siguiente dice, me surge una inquietud. Teniendo en cuenta que la escuela es un escenario donde se tejen tramas de significación, se construyen y constituyen diversas subjetividades a partir de las relaciones interactivas, no solo lingüísticas, ¿qué nos aconseja a los maestros de escuela como propuesta para orientar proyectos a partir de dichas narrativas que no violenten o transgredan las diversas identidades allí presentes? Vale, yo creo que está muy ligada con la respuesta anterior, y es precisamente tratar de ampliar, o sea, tratar de que en el concepto de narrativa lo veamos desde una mirada amplia y no restringida. Precisamente en la idea de, ¿qué sucede? Que gran parte de la literatura occidental pues está ligada a una concepción muy específica del ser social, ¿no? El realismo, a finales de todo el 19, tiene una imagen muy precisa de lo que es la sociedad, y está muy ligado, digamos, con todos los fenómenos que suceden desde 1789 y la Revolución Francesa en adelante, que son los que ayudan a constituir no solo la caída del antiguo régimen en Francia, sino los estados-nación en América Latina, ¿cierto? Y surgen allí una serie de discursos. Son discursos que actualmente lo reconocemos desde algunos campos de estudio, incluso como los discursos hegemónicos, ¿no? La literatura, que surge gran parte del siglo XIX en América Latina, en Colombia, está, por ejemplo, ligada de manera estrecha a las esferas nuevamente del poder, ¿no? Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez, todos estos escritores eran los presidentes de Colombia, y tenían un discurso específico, y era el discurso de la nación, el discurso de la civilización versus la barbarie, que, que es la dicotomía que ayuda a construir la nación en el 19, ¿no? Eso, la literatura ayuda fundamentalmente a construir ese proyecto de nación. Actualmente, lo que podemos hacer para precisamente no transgredir esa diversidad de identidades es conocer que ese es un discurso entre otros, y que las formas discursivas en la actualidad son múltiples y son diversas. Quizás allí lo intercultural entra de una manera muy potente, precisamente porque no pone a una cultura, que en este caso es la cultura occidental, ¿no? La que tiene una voz supremamente fuerte en la literatura, como la única, sino que existen otra serie de literaturas, otra serie de imaginarios, otra serie de construcciones, incluso alternas en nuestra misma nación colombiana, a la misma idea de nación, ¿no? Los indígenas NASA, los indígenas UBA, ellos tienen otra forma de concebir la relación, por ejemplo, con el territorio. Allí hay otra narrativa que es supremamente interesante, y que lo que deberíamos hacer nosotros como docentes en la escuela es darle voz y ponerla en diálogo con estas otras series, ¿no? Sí, el discurso nacional
está el Facundo de Sarmiento y allí hay una idea de nación, pues también miremos a ver o tratemos de buscar, investigar cuál es el discurso que acompaña o que podría acompañar a la voz de la comunidad indígena para mirar. Existen paralelos, existen formas que son posibles de comparar o por lo menos alternativas distintas, ¿no? Yo creo que en esa mirada incluso intercultural podemos no transgredir precisamente las diversidades de identidades, sino darles voz a esas otras identidades. Ok, profesora Edwin, muchísimas gracias por esas respuestas. Esperamos que nuestros participantes hayan quedado satisfechos con las mismas. Invitamos de pronto si tienen alguna otra pregunta y si no, entonces para que hagamos un cierre, no sin antes agradecerle, profe Edwin, y a todos los asistentes por su participación, especialmente a las escuelas normales superiores, a las personas de la Secretaría de Educación Distrital que lograron conectarse y a todos aquellos colegas de educación superior que nos acompañan esta noche. Voy a revisar el chat a ver si de pronto hay alguna otra pregunta. Bueno, profe Edwin, creo que no veo más preguntas. Entonces, agradeciéndole obviamente su participación, los dejamos entonces en este momento cordialmente invitados a una presentación de la Universidad de La Salle. Obviamente esta es su casa. Bienvenidos a todas aquellas personas que quieran participar en todos nuestros programas y en todos nuestros procesos de admisión que en este momento se encuentran abiertos. Profesora Edwin, bendiciones. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Marta, por la invitación y nada, muchas gracias también a los asistentes por haber escuchado estas reflexiones que nuevamente son reflexiones, simplemente son invitaciones quizás y algunos elementos particulares para hoy celebrar el Día del Idioma. Muchas gracias, maestra Marta, ha sido un placer. Muchas gracias, doctor Edwin.